Saludamos a la audiencia dispersa del mundo entero y al final estaremos orando por sus peticiones. Pasamos a la palabra de Dios. El Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 22 en adelante. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecé a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá: no sé de dónde soy. Entonces comenzaré a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y nuestras plazas enseñaste. Pero dirá: os digo que no sé dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas del reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Amado Dios, en el nombre de Jesús en esta mañana, gracias te damos por el privilegio que tú nos concedes de poder compartir el santo y bendito mensaje del cielo a cada uno de los radioyentes. Yo te ruego que tu Espíritu Santo sea el maestro por excelencia, quien trate y hable a cada vida en este momento. Yo ato todo espíritu contrario al tuyo y lo echo fuera de este lugar. En el nombre y por los méritos de Jesucristo te lo pido, Dios. Amén y amén. El título de la reflexión esta mañana es: ¿son pocos los salvos? Y es en base a una pregunta que alguien le hizo al Señor Jesucristo. Jesús tenía una característica muy importante, además de todas, como Dios. Él visitaba muchas ciudades y aldeas enseñando la palabra de Dios. Iba rumbo a Jerusalén cuando de pronto alguien le hace una pregunta para ver cantidad, curiosidad o saber los requisitos. Y le pregunta: ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor no responde de manera directa a la pregunta para ver si eran 10, 20, 50, si eran porcentajes 5, 10, 20, 30, no se sabe absolutamente nada en cantidad porque Él no dio respuesta, sino que Él dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Inmediatamente ese pasaje nos lleva como paralelo a Mateo 7, versículos 13 y 14. Y leemos la palabra de Dios: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Leemos el 21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El Señor habla de una puerta angosta o estrecha, de una puerta ancha o espaciosa. Habla de un camino que lleva a la perdición, un camino que te lleva a la vida eterna. Y el Señor habla de una condición de grupo de personas que que oyen la palabra de Jesús, que creen la palabra de Jesús, que están participando en las actividades cristianas, seminarios, congresos, retiros, que están de manera activa en una cantidad de actividades cristianas, pero al final no obedecen la palabra de Dios. Porque resulta que este grupo al cual Jesús le dice esforzados a entrar,
van a estar golpeando a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo dirá: no sé dónde soy. Entonces comenzaré a decir: delante ti hemos comido. Significa que participaban de los convivios, de las actividades que se daban en las congregaciones. Hemos bebido. Participaban de los momentos de alegría, de jolgorio, de gozo. Y en nuestra plaza enseñaste, participaban como alumnos oyentes. Pero dirá: os digo, no sé de dónde soy, apartados de mí todos hacedores de maldad. La palabra de Dios había conmovido estos corazones. Habían sido instruidos por la palabra de Dios. Pero la voluntad, el deseo de obedecer de manera cabal a la palabra de Dios, no había penetrado en su vida de tal manera que ellos actuaran en obediencia a la palabra. Por allá encuentro un pasaje ahí en el Nuevo Testamento, en Tito, dice que los demonios creen pero no obedecen. Este camino de la vida cristiana no es un camino solamente de creer. Se llama hipocresía cuando se hace lo contrario a lo que se dice. Una persona que se convierte en una persona falsa, aquella que actúa contrario a lo que ella enseña o habla. Y por eso es que el Señor habla de una palabra que a mí me llama la atención y dice a ese grupo: esforzaos a entrar. Tiene que haber un esfuerzo cada día sobreponiéndose a aquellas circunstancias que nos impiden buscar más de Dios. Los jóvenes se cansan y flaquean, dice el profeta Isaías. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Muchas veces nuestro cuerpo se cansa de tal manera que no deseamos ni siquiera doblar rodillas para orar. Nuestros ojos se cansan que no deseamos ni siquiera leer Biblia. No deseamos caminar para ir a la iglesia. Pero aquí es donde entra en acción esa palabra: esforzaos. Tenemos que hacer un esfuerzo más allá de nuestras capacidades, confiando y creyendo que el único que nos va a ayudar a salir adelante y vencer todo ese ánimo, cansancio, agotamiento es Dios. Tenemos que esforzarnos para mantener una vida de santidad. Y en el mundo de la tecnología, el Internet es una pista que ofrece tantas opciones a las personas que abren el escenario de la televisión, de la computadora, de los teléfonos, las tabletas celulares, todos los medios tecnológicos, y donde solamente uno pone un tema y uno entra inmediatamente a ese tema a través de los buscadores de información. Esa información está disponible para todas las edades y de todos los niveles. Un niño de 5 o 6 años ya son expertos en este mundo de tecnología. Uno se queda asustado de la inteligencia y capacidad de la niñez. Pero esa información está para bien o para mal. Se puede edificar porque hay cantidades de programas y aplicaciones donde usted puede leer Biblia, estudiar la Biblia, conocer más de la palabra de Dios. Pero también hay cantidades de programas y aplicaciones en donde la persona se puede sumergir en el mundo de pecado y la maldad. Pornografía, brujería, ocultismo, astrología, crimen, violencia y todo tipo de pecado y de maldad. Eso está en el mercado del ofrecimiento que te ofrecen. Satanás es el autor y el rey de la maldad. Pero usted y yo somos responsables. ¿Qué es lo que vamos a hacer cada día con la vida que Dios nos ha dado? ¿O la dedicamos para consagrarnos más al Señor la vida? ¿O la dedicamos para apartarnos más del Señor? Pero habrá un día en el cual Dios
estará en su trono y todos los que van llegando van llamando y golpeando, y la respuesta para muchos de parte de Dios será: no os conozco, no sé quiénes soy, apártense, hacedores de maldad. La vida cristiana es aquella que lee, cree, acepta y obedece a la palabra de Dios. Ser cristiano es ser semejante a Jesús, seguir las pisadas de Jesús, leer en la palabra de Dios cómo Jesús vivió y se comportó, y uno imitar a Jesús en su manera de ser, de actuar y de vivir. Triste respuesta que da Jesús para ese grupo: no os conozco. Porque la pregunta redunda en verdad: ¿quién son pocos los que se salvan? Otra palabra, ¿son muchos, son pocos? ¿Cuántos son? Quiero yo saber. Dios no satisface la curiosidad del que pregunta, porque más bien le dice: preocúpate tú por vivir una vida cristiana con la exigencia de las reglas y leyes del reino. Esforzaos a entrar. Quiere decir que hay una puerta. Quiere decir que hay una multitud que va a querer entrar. Da a entender de que se requiere hacer un esfuerzo más allá de nuestras capacidades. Y que no sea que estemos a punto de entrar, de repente perdamos el galardón, o incluso algunos pierdan la salvación. Dice el escritor de la carta de los Hebreos 2:3, dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Por ahí dijo un teólogo muy profundo, por cierto, que hizo una Biblia cuyo nombre está en esa Biblia, o hizo los comentarios pues en esa versión de la Biblia, y que dijo que una persona que se suicida entra al cielo. ¿Cómo es eso? Yo no lo entiendo. Como una persona con tan vasto y gran conocimiento diga una cosa opuesta a lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que los homicidas no entran al cielo. Toda persona que se quita la vida o le quita la vida a otro no entra al cielo. Se va directo al infierno. Leía en esta semana el caso de un profesor de teología de una denominación en Estados Unidos que fue descubierto porque entraba a páginas de internet para adultos y donde tenía citas con mujeres de la vida fácil, y por muchos años mantenía esa relación en el mundo con prostitutas. Ahora ya no se le llama prostituta, para no ofenderse, se le llama dama de compañía. Un nombre muy bonito, pero es lo mismo, prostitución. Resulta que este pastor y profesor de teología de un seminario teológico de una denominación en Estados Unidos fue descubierto por un grupo de hackers en el servidor donde expusieron a miles de clientes a luz pública, y apareció el nombre de él que buscaba servicios de parte de estas mujeres. Y en vez de enfrentar su problema y confesar su pecado por allá, Juan en el capítulo 1, versículos 7, 8, 9, precioso esos versículos bíblicos, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos al mentiroso y su verdad no está en nosotros. Si él hubiera enfrentado su pecado y se hubiera humillado delante de Dios, delante de su familia, delante de sus amigos, no hubiera habido problema, pero lo que hizo fue suicidarse y dejar una nota. Y le hicieron un servicio religioso y aparecieron todos hablando cosas buenas de él, bellísimas, pero nadie dijo en la ceremonia de que estaba en el infierno, porque el que se quita la vida se va directamente al infierno. Esa es la cruda realidad que la palabra de Dios presenta. No basta con decir soy cristiano, tengo que
obedecer la palabra de Dios. Y por eso es que la vida cristiana no es solamente de predicar o de enseñar, sino de vivir lo que la Biblia manda y enseña. ¿Qué es lo que yo hago después que yo me levanto y salgo de aquí? Los ojos de Jehová están recorriendo los cielos y la tierra. Nadie puede escaparse ni esconderse delante de Dios. Tengo que vivir mi vida cristiana de la manera más limpia y transparente, porque cuando Él me llame a su presencia, yo tengo que entregar buenas cuentas de mi vida. Dijo Pablo, procuro tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Tengo que vivir en santidad las 24 horas del día. Si no, me convierto en una persona llena de hipocresía. Cuando dice la palabra de Dios, forzados a entrar, me llama la atención. Lo está diciendo Jesús, que hay que hacer un sacrificio, un esfuerzo por ser cristiano. Ir a la iglesia aunque yo no tenga deseo, aunque esté enfermo, aunque no tenga el más mínimo deseo. Leer la palabra, ayunar, orar, obedecer, convivir, relacionarme en esa preciosa coinonía con los hermanos. No, me llevo bien con los que me aman y con los que no me quieren, yo no me llevo bien. No, yo tengo que amar a todas las personas. Eso es lo que la Biblia me manda. Eso es lo que me dice, servir a todas las personas. Aunque reciba de algunos malos tratos, mala respuesta o mala paga. Pero Dios me manda a servir, a humillarme, a amar. Dios me manda a ser semejante a Cristo. Y tenemos la mente de Cristo, dice Pablo. Y Pablo llegó a un nivel de consagración que dijo un día en una de sus cartas, dice, imítenme a mí, como yo imito a Jesús. El estado de excelencia más grande que puede haber para un hombre y una mujer cristiano es ser semejante a Jesús. Que la gente mire en nuestra vida no lo que somos, sino a Jesús dentro de nosotros. Moisés descendía del monte o salía del tabernáculo y su rostro brillaba. ¿Por qué brillaba el rostro de Moisés? Porque él estaba conversando con el Dios que es luz. Se llenaba de Dios. Cuando aquel diácono lo agarraron y lo sentaron frente a una parva de religiosos sedientos de sangre y venganza, dice que de pronto fijaron su mirada en Esteban y le vieron su rostro como el rostro de un ángel. Como el rostro de un ángel. Yo nunca he visto un ángel, pero sé que el rostro de un ángel es una forma muy especial de describir a alguien lleno de Dios. Luego aquella mujer de Tecoa, anónima, que estaba exponiendo un problema delante del rey David, enviada por el general del ejército Joab, y estaba exponiendo el caso hipotético de dos hijos, uno murió, el otro vivió, y el pueblo quería quitarle la vida a uno de ellos. David descubre en el fondo que estaba ella siendo enviada por Joab y estaba pretendiendo hablar de su hijo Absalón. Ella le responde y le dice, mi rey es como un ángel de Dios. David administraba justicia de parte de Dios y estaba lleno de Dios. Hermanos y amigos, lamentablemente vivimos en una sociedad donde el hombre pretende a través de la excusa evadir su responsabilidad de no someterse a Dios ni consagrarse a Dios. Y siempre la gente sale con este pretexto y comentario diciendo lo que pasa es que él es débil. Por eso es que él, hermano, se echa sus tragos. Lo que pasa es que el hermano es débil, siempre cae en la droga. Lo que pasa es que hay que perdonar a este hermano porque le gustan siempre las mujeres fuera de su esposa.
Dice que somos hechos a creación y semejanza de Dios. La naturaleza de Dios vive en nuestros corazones. Y estamos ante un dilema y una cruda realidad que es la salvación de nuestras almas. Desde el momento en que un día aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, nos arrepentimos de nuestros pecados, el Espíritu Santo nos dotó de una nueva naturaleza divina. En nuestra naturaleza humana somos salvos, pero tenemos que obedecer la palabra de Dios. Hay personas que dicen, ¿para qué yo me voy a bautizar en agua si ya mis padres me bautizaron cuando yo era pequeñito? Y habla Marcos 16, versículo 18 en adelante, el que creyera y fuera bautizado será salvo. No obedecer la palabra de Jesús se está en desobediencia. La gente quiere hacer lo que quiere. Se dice que son cristianos, hablan como cristianos, se visten como cristianos, pero no obedecen la palabra de Dios. Y por eso es que hay una cantidad de grupos por ahí que llevan el matiz de cristiano y no son cristianos. Por allá hay grupos que han salido de la Iglesia Católica, el movimiento renovador carismático. Ellos hablan en lengua, ellos danzan, ellos predican, oran, pero no obedecen la palabra de Jesús. Tienen que arrepentirse de su pecado, tienen que venir al bautismo en agua, tienen que salir de la Iglesia Católica porque es la cuna de la idolatría en el mundo entero, y tienen que consagrarse a Jesús a la luz de la palabra. Está bien, no crea lo que yo digo, lea la Biblia, corrobore con la Biblia, lea lo que dice en Hechos 17 la iglesia de Berea. No creyeron a Pablo, sino dice que estos fueron más nobles de los de Tesalónica, porque cada día escudriñaban para ver si las cosas que Pablo decía eran de acuerdo a la Escritura. Usted tiene el derecho de dudar, pero se comprueba con la Escritura, con la palabra de Dios. Hay que salir de la idolatría. Por ahí surgieron otros grupos ahí de los hombres de negocio, mujeres de negocio, y que estos grupos hablan. Yo estuve en una reunión con ellos. Dan testimonio, te pasan un sobre, te invitan a comer y después la próxima vez tú tienes que llevar a otro para que coma. Pero tú le dices, tú necesitas buscar una iglesia, porque eso es lo que dice la Biblia. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No, aquí no es religión lo que enseñamos nosotros. Aquí hablamos de Dios. No importa la religión, el brujo, lo que vengan aquí son bienvenidos. Eso está bien. Pero tiene que haber luego una decisión para entrar por la puerta estrecha. Entonces ellos viven con capítulos y ellos están moviéndose de un lado para otro y te llevan a hoteles, a restaurantes, lugares así, y viven toda la vida de esa manera. Y eso se llama rebeldía. Son rebeldes toditos. Y tienen que arrepentirse toditos los que están en esos grupos, porque a la luz de la Biblia están en desobediencia a la palabra. Y hay cantidad de grupos, movimientos, que cuando uno les habla a la luz de la Biblia, uno abre la Biblia, uno les lee la Biblia, dicen, no, el papel aguanta lo que le ponen. No, Jesús no dijo eso. Una noche se aparecieron dos personas a evangelizarme. No andaban Biblia. Venimos, me dice, a evangelizarlo a usted. Muy cortésmente les abrí la puerta, los invité. Los invité a sentarse y platiqué con ellos. Y me dice, queremos que usted reconozca, me dice, la labor de Jesús. Sin Biblia hablándome. Y queremos de que usted entienda la labor y el perdón y el sacrificio de Cristo. Okay. Yo los dejé hablar de manera respetuosa, pero le hice una pregunta. Si ustedes los dos se mueren en este momento, ¿dónde ustedes van? No sabemos, porque en aquel día Dios como una balanza va a pesar nuestras acciones buenas contra las malas, y la que pese más así nos va a destinar. No, yo sé a dónde van ustedes dos. Yo lo sé a la luz de la Biblia.
Tengo mi Biblia en mano y le dije, la Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Si ustedes dos se mueren en este momento, los dos van directo al infierno, porque ustedes no saben nada en qué creen, ni lo que andan haciendo, ni nada. Tienen que arrepentirse y tienen que aceptar a Jesús y tienen que creer la palabra y tienen que vivir la palabra de Dios. Esa es la cruda realidad. No podemos engañar a nadie en este camino. Tenemos que ser directos y precisos. Tenemos que ser claros a la luz de la palabra de Dios. Aquí se sabe quién va al cielo y quién no va al cielo. Quizás alguien dirá, este hermano es arrogante, es soberbio, porque solo Dios sabe. No, eso lo dice aquí. Romanos 10:9-10 dice, si con tu boca confesares de que Jesucristo es el Señor y en tu corazón creyeres que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ya lo sabes. Si tú hiciste tu decisión por Jesús y estás viviendo en obediencia a la palabra, tú eres cristiano y tú vas directamente, si mueres y partes en este momento, vas directamente a la presencia de Dios. Pero si tú partes y sabes que andas mal, que no has obedecido la palabra, tú vas a partir y vas a ir a un lugar fuera o apartado de la presencia de Dios. Y Dios es bueno, porque si tú estás viendo este programa, te está dando la oportunidad para que tú arregles tu vida en esta mañana. ¿Son pocos los que se salvan? Esforzados a entrar, respondió Jesús. Se habla mucha religión y para los tiempos del fin una de las señales que iba a haber es que se iba a hablar demasiado de religión. Se iba a hablar mucho de religión, pero poca gente buscando de Dios. La torre de Babel se edificó, cuya cúspide llegaría al cielo. Mucha gente hablando de Dios, pero poca gente conocía a Dios. Hoy es el día de salvación. La demora te traerá consecuencias tristes y desagradables. Postergar la decisión importante de entregar tu vida y tu corazón a Jesús te traerá consecuencias negativas, tristes y desagradables. ¿Qué debo de hacer para ser salvo?, preguntó el carcelero. Y le dijo Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esa misma noche fue bautizado junto a su familia el carcelero. Y todos se regocijaron en su casa. Si tú todavía no te has bautizado en agua, busca una iglesia en donde se predique y se enseñe la palabra de Dios. Obedece a la palabra y arregla tu vida para que el Señor haga en su palabra lo que tiene que hacer con tu vida, tu hogar y tu familia. Hay iglesias donde hay ministros de Dios, hombres de Dios, mujeres de Dios, que son de sana doctrina y tú tienes que pedirle dirección al Señor. Dios te bendiga en esta mañana. Te habló tu hermano en Cristo, José Luis Norori Júcar.